Hola amigos de Buena Nueva, un gusto saludarlos por acá, el profe Gio, con un nuevo programa de este curso de apologética. Hoy vamos a revisar un poco sobre ese temita que a mucha gente se le hace un poco incómodo. Imágenes es igual a ídolos. Quédese con nosotros, recuerde suscribirse también a este canal, compartir y comentar. Continúa viendo Buena Nueva. Bien amigos, aquí continuamos con este programa Imágenes o ídolos. Efectivamente, ¿cuál de los dos es el que no se debe de tener en nuestra casa? Que no se le debe rendir culto, dicen por ahí algunos hacen algunos enredos con este tema, ¿verdad? Pues bien, vamos a dar inicio a este curso el día de hoy, eh, diciendo algo que es enfático. En primer lugar, los católicos no adoramos las imágenes. Por favor, escuche lo que le estoy diciendo, porque esto es algo bien extraño, ¿no? Gente que no es de la Iglesia Católica, que no asiste a la Iglesia Católica, es muy normal que siempre diga que el católico adora imágenes, que el católico tiene otros dioses. Pues no, vea lo que le digo, el católico no adora imágenes, no adoramos imágenes. Adorar significa reconocer como Dios supremo y eterno, ¿verdad? Es el máximo culto posible que se le puede dar. Adoramos entonces los católicos solamente a Dios. A las imágenes simplemente se les respeta o venera y eso no está prohibido por la Biblia. Todo lo contrario. Seguramente todo se aclarará en este tema que hoy estamos reflexionando. Punto número uno. Permítame ir desglosando este tema en varios puntos. El primero, cuando en la Biblia se lee el libro del Éxodo u otros donde aparentemente se prohíbe tener imágenes, no se está refiriendo a cualquier tipo de imágenes, sino a los ídolos. Aquí está uno de los tremendos errores, ¿verdad? Que cometen muchas sectas religiosas, incluso podría yo enfatizar más que solo sectas, gente que está en contra de la Iglesia Católica. Ellos creen que una imagen es lo mismo que un ídolo y no es así. Vean que es todo lo contrario, ¿no? Para ellos la imagen es un ídolo, para nosotros no lo es. Sin embargo, como ellos ven imágenes en nuestros templos, entonces consideran que eso que ellos creen es lo que se da en nuestra iglesia, ¿verdad? Hay una gran diferencia entre una imagen y un ídolo. Una imagen es cualquier tipo de estatua o fotografía que presenta o representa más bien a alguien o algo, mientras que un ídolo es un falso dios, pongámosle ese dios en minúscula, ¿verdad? Que se pone en lugar de Dios con mayúscula, como en el caso del becerro de oro que en unos momentos vamos a leer acá también con la Biblia. Cuando en la Biblia se habla de prohibición de imágenes, y lo digo así también entre comillas, está refiriéndose a los ídolos y no a cualquier tipo de imagen. De hecho, si leemos atentamente en el versículo anterior del Éxodo 20, que normalmente es el que se habla por parte de las sectas y de los no católicos, vamos a ver que la prohibición es sobre tener ídolos o falsos dioses. Y eso es algo que nosotros como católicos no tenemos, ¿verdad? Nosotros básicamente tenemos imágenes, pero no ídolos y no dioses, porque solo tenemos un Dios. Punto número dos. Dios mismo mandó a hacer imágenes. Cuando alguien te diga que todas las imágenes, ¿verdad? Que están hechas por el ser humano igual son prohibidas por Dios, eso no es cierto. Al contrario, en todas las Biblias del mundo vamos a lograr encontrar varios pasajes bíblicos donde Dios mismo mandó a hacer imágenes y vamos a ver precisamente algunos de estos. Vamos a irnos a Éxodo capítulo 25 versículo 1. Dice, y lo pongo con letra de eh, Biblia evangélica, de Biblia protestante. Bueno, no letra, sino traducción protestante de la Reina Valera. Jehová habló a Moisés diciendo. Ok, esta primera parte es sumamente necesaria e importante porque habla de que Dios le habla a Moisés para decirle cómo construir el templo. Es decir, hay una comunicación de Dios
para Moisés. Dios le está hablando a Moisés, no le está hablando, no le está traicionando su mente a Moisés, sino que Dios le habla a Moisés. Veamos qué es lo que va a pasar con esto que Dios empieza a hablar con Moisés. Dice en Éxodo 25, capítulo 8, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, y así lo haréis. Entonces, ahí estamos viendo en este segundo, ¿verdad?, cómo Dios quiere habitar en este santuario, en un santuario en el que Dios mismo le habla a Moisés de cómo tiene que crearlo. Y en el siguiente vamos a observar lo que nos dice Éxodo. Capítulo 25, versículo 18, dice, harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Entonces, si leemos que Dios mandó a hacer en el templo los querubines, ¿verdad? De oro macizo, labrados en martillo, ¿verdad? Que lo van a poner en extremidades del lugar donde se va a llamar lugar del perdón. Entonces uno se pone a pensar, bueno, no era que Dios había prohibido las imágenes, ¿verdad? Bueno, la Biblia claramente nos dice que Dios mandó a hacer imágenes de 2 querubines o ángeles. Así es, Dios Padre los mandó a hacer, ¿verdad? Ordena colocarlas en su templo y allí Él se iba a manifestar. ¿Qué diferencia a lo que nos han dicho las sectas por muchos, muchos años? Hace tiempo que hablábamos, por ejemplo, con una persona no católica y siempre mencionaba este tema, porque este tema es extraño para muchos, los hace sentir muy incómodos porque consideran que efectivamente nosotros tenemos dioses, como lo dije al principio, cosa que no es así, ¿verdad? Eh, y hay cosas que uno dice, bueno, entonces, ¿qué? ¿Dios se está contradiciendo, ¿verdad? Porque no es posible que Dios diga que no se hagan imágenes y luego mande a hacer imágenes, ¿verdad? Es obvio que si Dios mandó a hacer las imágenes es porque no está en contra de ello. Lo que Dios rechaza no es tener imágenes, sino ídolos o dioses falsos. Por favor, escriba esto por ahí. Lo que Dios manda y prohíbe es no tener ídolos o falsos dioses. No está hablando de, eh, de imágenes. ¿Ok? Eso queda muy clarísimo. Eh, y no fue la única vez en Éxodo 20, 25-20, ¿verdad? Sino que también hay en otros pasajes donde se habla de las imágenes. Vamos a irnos ahora a el libro de Números, capítulo 21, versículos del 8 al 9, donde vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Moisés habló por el pueblo y Yahvé le respondió, haz una serpiente de bronce, ponla en un palo y todo el que la mire sanará. Esa imagen más adelante sería destruida porque el pueblo de Israel ya no la veía como una imagen, sino como un Dios. Eso nos confirma entonces que lo que hemos explicado hasta hace un rato, ¿no? Que lo que la Biblia prohíbe no son las imágenes, sino los ídolos. Vuelvo a repetir otra vez. Números 21, versículos del 8 al 9. Moisés habló por el pueblo y Yahvé le respondió, haz una serpiente de bronce, ponla en un palo y todo el que la mire sanará. Pero ¿qué sucedió después? Que posteriormente esta imagen, el pueblo, ¿verdad?, la trató como un dios. Entonces el problema no fue lo que Dios mandó hacer, sino el problema fue que idolatraron, ¿no? Que la habían puesto como si fuera un dios. Nosotros nunca adoramos las imágenes, solamente las respetamos o veneramos. Hay personas que me han dicho, a ver, pero entonces si alguien hizo una imagen y la adoró pensando que era Dios, bueno, yo creo que ahí lo que está faltando es un poquito de formación y por eso estamos haciendo lo que hacemos, ¿no? Mientras el católico dice que no adora imágenes, el protestante dice que son dioses.
Interesante, ¿no? Estamos como al revés. Punto número 3. Nos hablan también de arrodillarnos ante estas imágenes, cosa que dicen que no es bíblico. Eh, y ya es común, por supuesto, oír a muchos miembros de las sectas decir que el arrodillarse ante una imagen, eso sí que es idolatría, y que Dios prohíbe rendirle culto de esa manera y que por eso los católicos son idólatras. Y eso es falso también y una muestra más de la mala interpretación bíblica. Cuando en la Sagrada Escritura se habla del caso, por ejemplo, de Pedro o del ángel, que dicen que no se arrodillen delante de ellos, es porque los que hicieron eso estaban considerándolos como dioses. ¿Observan? Como dioses. Por eso, los casos mencionados nos vuelven a confirmar que si alguien se postra pensando en adorar o rendir ese culto a una persona o a una imagen, eso sí que está bastante mal, ¿no? En cambio, si alguien se arrodilla simplemente haciéndolo como un gesto de respeto o cariño, no tiene nada de malo. Eso no lo digo yo, no lo dice el profe Gio, no lo decimos aquí en Buena Nueva. Eso lo dice la palabra de Dios, que eso nos pone, que nos pone ejemplos de arrodillarse y no se les condenó ni se les llamó la atención. Escuchas Buena Nueva. Primero vayamos a ver qué hizo Josué, que es el jefe y sucesor de Moisés. ¿Recuerda usted las imágenes que estaban arriba del arca, que aparecía en el libro de Éxodo capítulo 25, versículos del 18 al 20? Ahora vamos a leer Josué capítulo 7, versículo 6, que nos dice: Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. También en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 27, encontramos: cuando ella llegó al monte, al hombre de Dios se asió de sus pies, y Giezi se acercó para apartarla, pero el hombre de Dios dijo: déjala, porque su alma está angustiada, y el Señor me lo ha ocultado y no me lo ha revelado. Incluso alguien la quiso levantar y el profeta le dijo que no, que la dejara, como acabamos de observar, ¿no? Entonces, el arrodillarse no es malo, sino el hacerlo pensando adorar. Para nosotros simplemente son imágenes que respetamos. Continuamos acá con el punto 4. Nosotros como católicos rezamos a la persona, a Dios, no a las imágenes. Este es el segundo aspecto a aclarar. Cuando un católico está orando y delante de él hay una imagen, nunca pensamos en pedirle a la imagen. A la imagen no le pedimos. Es a la persona que nos recuerda esa imagen a la que estamos orando. Nunca hemos creído o enseñado que las imágenes hablen, vean y caminen. Para nosotros simplemente es una representación de Jesús, María o de algún santo. Si nos quitan la imagen, seguimos orando perfectamente, de la misma manera. Nosotros oramos por fe, no por la vista. Y yo hago la pregunta: ¿acaso alguna vez le han dicho en la Iglesia Católica que es obligatorio tener imágenes para orar? A ver, querido católico, si usted llegó hasta este momento, hágase esta pregunta. ¿A usted le dijeron en la Iglesia Católica que era necesario tener una imagen para que pudiera orar? Por supuesto que no. Eso no existe, eso no es así. Para nosotros simplemente es una imagen, besarla o ponerla delante de un pequeño altar o flores, etcétera, es solamente una forma de mostrarles un cariño especial por lo que representa. ¿Ok? ¿Recuerdan usted cuando va a ver la foto de su novia o la de su esposa, incluso la de su mamá o papá, ¿verdad? Pues uno la puede besar, ¿no? Porque nos recuerda a ella. Está clarísimo que no estamos besando la foto por ser foto, nada más, ¿no? Lo que sucede con el amigo protestante, con el hermano protestante, es que se imagina que le pedimos a la imagen y eso es algo que no hacemos, ni tampoco creemos. Oramos a Jesús, a María o incluso le pedimos la intercesión a un santo. La imagen solamente nos recuerda a cada uno de ellos y solamente eso, ¿no? Ya sabemos que son representaciones y nada más. Ahora, si nos vamos al
punto número 5 vamos a encontrar algo súper interesante. Había un rey sabio en el Antiguo Testamento. Este rey sabio tiene el nombre de Salomón. Y lo curioso es que Salomón hace imágenes para el templo de Dios. Y esto es algo que tenemos que subrayar. En la palabra de Dios encontramos efectivamente que este rey no solamente fue reconocido o distinguido por su sabiduría, sino también por su inteligencia. Y este gran rey, Salomón, también hizo cosas maravillosas en su templo. Vamos a ver las siguientes citas bíblicas. Aquí tenemos Primera de Reyes, capítulo 7, versículo 29. Dice: y sobre aquellos tableros que estaban entre las molduras, habían figuras de leones, de bueyes, de querubines, y sobre las molduras de la basa, así encima como debajo de los leones y de los bueyes, había añadiduras de bajo relieve. O sea, ahí estamos encontrando algunas imágenes, ¿no? O sea que Salomón construye, aparte de todo el templo, ¿verdad? Ciertas imágenes. Vamos a ver qué nos dice la siguiente lectura también. En Primera de Reyes, capítulo 8, versículos de 10 al 12, dice: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Me encanta esta parte porque nos damos cuenta de que por un lado tenemos a los hermanos protestantes diciendo que la Biblia prohíbe tener y hacer cualquier imagen, y por otro lado tenemos a un rey sabio que es Salomón haciendo imágenes y colocándolas en el templo para rendirle culto a Dios. Sin duda que cuando usted dice ¿y con quién me quedo? ¿Con lo que me dicen los protestantes o con lo que dice el rey sabio Salomón? ¿Verdad? Y lo que nos dicen estas citas bíblicas. Bueno, yo creo que hay alguien que está confundido efectivamente y no somos nosotros los católicos. Punto número 6. A Dios le agradó ver su templo lleno de imágenes. Por supuesto que sí. Supongamos que en ese día estaba un católico y un protestante, imaginémonos, ¿no? Y ese templo pues obviamente está lleno de imágenes como ya observamos, ¿no? Y de pronto al entrar el católico pues lo va a ver como algo muy normal y haría su oración. En cambio el protestante no le va a gustar, se va a sentir bastante extraño, se escandalizaría, ¿verdad? E incluso yo creo que hasta le podría reclamar al rey sabio Salomón, acusándolo de idólatra, y probablemente se sale del lugar. Pues bien, ya vimos precisamente en el texto anterior de Primera de Reyes, capítulo 8, versículos del 10 al 12, que la nube llenó la casa de Yahvé. Lo pusimos como Jehová, ¿verdad? Para que estemos en el mismo texto los hermanos protestantes que ven este video. Y los sacerdotes no pudieron continuar con la ceremonia a causa precisamente de aquella nube, pues la gloria de Jehová había llenado la casa. Entonces Salomón dijo: Jehová ha dicho que permanecería en una espesa nube. Vaya que le agradó tanto que no pudieron continuar precisamente con la ceremonia. Sin duda que esto nos confirma lo que ya muchas veces hemos mencionado, ¿verdad? Que lamentablemente el protestante lee mucho la Biblia, pero no la entienden bastante bien. Y bueno, algunos dicen que se salieron de la Iglesia Católica porque habían también dioses, según les enredaron su cabeza, pues ya se dieron cuenta que no es así, ¿verdad? Punto número 7, las procesiones, precisamente con imágenes. Bueno, hay una cita bíblica, vamos a verla acá a continuación, permítame un segundito. Precisamente segunda de Samuel, capítulo 6, versículo del 1 al 3, que dice: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Baalá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Entonces, nos damos cuenta de varias cositas. Primero,
Allí encontramos un rey, encontramos un pueblo, el arca de la alianza, el arca que por supuesto tenía las imágenes de los ángeles, los querubines, ¿verdad? La carreta y también que llevaban de un lugar a otro. ¿Esto es una procesión, sí o no? Algunos se van a quedar pensando y van a decir que no era una procesión, que se están pasando solamente de un lugar a otro, ¿verdad? Porque de verdad que cuesta darse cuenta de que hay gente que te quiere tergiversar hasta el texto bíblico, ¿no? Y por supuesto que no era una mudanza, sino que más bien ellos iban en peregrinación, en una procesión, y esto lo manifiesta segunda de Samuel, vamos a ver, 6 al 5, dice, y David y toda la casa de Israel danzaba delante de Jehová con toda la clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. O sea, ahí nos estamos dando cuenta, que si uno va pasándose de casa, usted no va cantando, ¿verdad? Usted está ocupado en otra cosa. No, ellos iban cantando, iban alabando al Señor, por lo tanto, no era una mudanza, sino que era una procesión con las imágenes, y eso está en todas las Biblias del mundo. En el punto número 8 vamos a profundizar un poquito más, pero esta vez en el Nuevo Testamento, donde encontramos unas citas bíblicas que nos hablan que nuestro Señor Jesucristo habló de las imágenes, y que en ninguna parte de ellas las condenó, sino que las menciona y sigue completamente adelante sin darle mayor importancia. Veamos la cita bíblica, para que no digan que estoy inventando. Juan capítulo 3 versículos 14 al 16. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso está entonces, como vemos en Juan capítulo 3. La imagen a la que se refiere Jesús es a la serpiente de bronce que hizo Moisés y que ya vimos acá, ¿verdad? Que estaba en Números 21:8. Lo menciona y no le da más importancia. Como también nosotros lo creemos. Era simplemente una imagen. Veamos ahora qué nos dice el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículos 16 al 17. ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, del César. Jesús le dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Directamente, Jesús habla de una imagen y no dice nada acerca de la idolatría. Hubiera sido un excelente momento para hacerlo, pero él no pensaba así. Lo que tenía en sus manos era una imagen y nada más. Bueno, mis queridos hermanos, aquí terminamos precisamente este tema, y les cuento que hace un tiempo también había observado de varios apologetas que hacen un trabajo maravilloso cuando hablaban sobre este tema, y uno de ellos decía, bueno, ¿qué hacen entonces con la gente que tiene imágenes en ciertos billetes? ¿Eso no es idolatría? Tener imágenes guardadas también en nuestras carteras. Qué curioso que ahí no aplica, ¿verdad? Me acuerdo perfectamente de ese ejemplo y fue sumamente interesante. No puedes guardar una estampita de San Juan Bosco, no puedes guardar una estampita de Francisco de Asís, pero sí puedes guardar un billete de X valor con cierta imagen, ¿verdad? Y sí hay imágenes incluso de algunos santos en algunos países en sus billetes. Eso sería un tema para otro momento, pero está clarísimo que no se trata de eso y que es simplemente un ataque. Querido hermano católico, hasta aquí llegamos con este tema. Agradecemos sus comentarios y sugerencias. Que Dios le bendiga. Feliz día.